¿Cómo funciona el mercado de valores? ¿Cuál es el mejor momento para comprar o deshacerse de activos? ¿Y cuánto hay que ahorrar cada año para jubilarse a cierta edad? Estas son las preguntas que dominan los debates sobre finanzas personales. Sin embargo, a menudo hay algo importante que queda fuera de la ecuación. Se trata del factor humano, es decir, la relación entre las personas reales y su dinero. Morgan Housel sostiene que este factor es clave para entender la toma de decisiones financieras. Si se quiere saber por qué la gente se endeuda o dilapa fortunas, no hace falta estudiar los tipos de interés, sino ahondar en la historia demasiado humana de la envidia, la codicia y el optimismo. Y eso es precisamente lo que haremos en este análisis, por lo que si quieres comprender la psicología que subyace a las decisiones financieras, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas que más demanda la audiencia. Vamos a hablar del dinero, pero muy específicamente de la psicología que hay detrás de las decisiones financieras, tanto a un nivel personal como a un nivel corporativo. Este análisis le va a ayudar a todas las personas independientemente de cuál sea su situación. Vamos a comprender sobre casos reales de personas que han tenido muchísimo dinero, que han ganado muchísimo, que han estado en los más altos niveles, cómo han perdido sus fortunas y cómo personas que aparentemente no tenían algo, de pronto han logrado la anhelada libertad financiera. No nada más eso, sino que se han retirado con millones. Vamos a comprender exactamente qué es lo que sucede y cómo es que nosotros podemos apalancarnos precisamente de esta información en función de tomar las mejores decisiones. Para esto nos vamos a apoyar del libro La psicología del dinero, que es un libro que examina cómo funciona el dinero en el mundo real. Las decisiones financieras rara vez se rigen por las teorías de los economistas y las pulcras hojas de cálculo de los contables. En su lugar, una miríada de factores, desde la historia personal hasta el orgullo e incluso la envidia, determinan nuestra toma de decisiones. Los resultados son a menudo sorprendentes y siempre fascinantes. Este es un libro que nos va a ayudar a comprender, sobre todo, lecciones eternas sobre la riqueza, la codicia y la felicidad. ¿Qué aspectos vamos a aprender? ¿Cómo las experiencias personales determinan las estrategias de inversión? ¿Por qué encontrar un solo Picasso puede significar adquirir 99 obras inútiles? ¿Y cómo la envidia hace que los inversores arriesguen todo lo que ya tienen? Antes de comenzar, es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en marzo del año 2024 y su autor es Morgan Housel, quien es socio de Collaborative Fund y periodista financiero que ha escrito para Motley Fool y Wall Street Journal. Se encuentra en Seattle y ha ganado múltiples premios por sus artículos, entre ellos el Sydney Award del New York Times y el Best in Business Award de la Society of American Business and Writers. Algo muy importante de este libro y en sí de la estructura de la cual se basa es que el autor lo empezó a hacer en relación a diversos artículos que él iba escribiendo. Entonces, sobre esos artículos, él fue fundamentando precisamente este libro. Por eso viene siendo muy interesante y sumamente reflexivo la forma en la cual él empieza a abordar cada uno de los temas de la psicología humana en términos al dinero. Y cómo, una vez más, como te dije al inicio, esto repercute enormemente, en los resultados que tenemos, para bien o para mal. Así que toma nota si te es posible, como me gusta recordarte, y si no, analiza cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque esto lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Una aclaración importante antes de comenzar es que el autor, parte de su trabajo se sustenta en estudios estadísticos que han ocurrido en Estados Unidos, por lo que si la mayoría de los ejemplos que empezamos a validar en el análisis hacen referencia a dicho país, es precisamente por esa razón. Será importante tratar de aterrizar algunos conceptos que puedan aplicar al país donde nos encontramos. Teniendo claridad en ello, ahora sí, comenzamos con el primero de los puntos que dice:
Cada cual tiene su propia experiencia de la economía y el dinero. La historia de la Gran Depresión es bien conocida. Tras el desastroso crack bursátil de 1929, la economía mundial entró en una década de declive sostenido. En Estados Unidos, los locos años 20 se detuvieron bruscamente. Las empresas quebraron, las familias perdieron sus granjas y hogares, y los ahorros ganados con tanto esfuerzo se esfumaron. La pobreza y el desempleo se dispararon, mientras caía en picado la fe en que el mañana sería mejor que el ayer. Hoy en día, esta versión de los hechos se ha convertido en la narrativa estándar. Es lógico, ya que, después de todo, describe la experiencia de millones de estadounidenses, pero también deja de lado algo importante. Recuerda, cada uno tiene su propia experiencia de la economía y el dinero. Cuando John F. Kennedy se presentó a las elecciones presidenciales de 1960, le preguntaron por su experiencia de la Gran Depresión. Su respuesta sorprendió a muchos votantes. Los Kennedy, dijo, ya eran ricos en 1929, y en los 10 años siguientes su fortuna no se esfumó, sino que creció. En 1939, la familia tenía más criados y vivía en una casa más grande que al principio de la década. Solo cuando fue a Harvard y leyó sobre la Gran Depresión, se dio cuenta de lo mal que lo habían pasado muchos de sus conciudadanos. Resultó que no todos los estadounidenses habían estado en el mismo barco. Kennedy quería cambiar eso, que es en parte como convenció a los votantes de que no era solo un elitista fuera de sintonía, sino un presidente digno. Pero no solo los ricos y los pobres tienen experiencias opuestas de la vida económica. La realidad es que todos las tenemos. El hijo de un jornalero en paro y el hijo de un exitoso corredor de bolsa de Manhattan no solo proceden de ámbitos vitales diferentes, sino que también aprenden lecciones profundamente distintas sobre aspectos como el riesgo y la recompensa en lo que se refiere al dinero. Pero como veremos más adelante, lo mismo aplica a personas igualmente acomodadas en función de sus experiencias vitales individuales. Por ejemplo, una persona adinerada que creció durante periodos de alta inflación tendrá una visión del mundo financiero diferente a la de una persona igualmente adinerada que solo ha experimentado precios estables. Las lecciones resultantes de estas diferentes perspectivas determinan lo que hacemos con el dinero. A todos nos gusta pensar que sabemos cómo funciona el mundo, pero normalmente solo experimentamos una pequeña parte de esa realidad. Y eso es lo primero que hay que entender cuando se trata de la psicología del dinero. Sabemos menos de lo que nos gustaría pensar que sabemos. Y es importante tenerlo en mente porque muchas veces nosotros sesgamos las decisiones que tomamos en función de lo que nos es familiar y pensamos que todo mundo debería regirse bajo la misma norma. Sin embargo, cada persona, cada situación y cada contexto es distinto. Y eso abre precisamente la oportunidad en función de entender qué es lo que tendríamos que contemplar. No olvides la enseñanza de este punto número 1. Cada cual tiene su propia experiencia de la economía y el dinero. Pasamos al punto 2 que dice, la experiencia personal impulsa la toma de decisiones financieras. Cuando los economistas modelizan el comportamiento financiero, a menudo se basan en una cómoda ficción. Individuos racionales que toman decisiones interesadas que maximizan sus beneficios. Y repito, individuos racionales que siempre van a tomar las decisiones en función de lo que les resultaría más benéfico. La realidad, por supuesto, es un poco más complicada que esta idea. Pensemos, por ejemplo, en la lotería. El hogar medio de bajos ingresos en Estados Unidos gasta $411 al año en billetes de lotería. Al mismo tiempo, alrededor del 40% de los hogares tienen dificultades para encontrar $400 en caso de emergencia,
Como era de esperar, este 40% está formado por los mismos hogares de bajos ingresos que gastan algo más de $400 en billetes de lotería. La pregunta ¿es racional este comportamiento? Difícilmente, pero tampoco es ilógico. Si vives de cheque en cheque, es poco probable que tengas dinero suficiente para lo esencial, por no hablar de lujos como las vacaciones. Jugar a la lotería es una posibilidad remota, pero es mejor que la alternativa. No tener ninguna posibilidad de conseguir las cosas buenas que los ricos dan por sentadas. Recuerda, la experiencia personal determina la toma de decisiones financieras. Este tipo de decisiones irracionales son más comunes de lo que se cree. Así lo demuestra un estudio realizado en 2006 por los economistas Ulrich Malmeder y Stefan Nagel. Analizaron 50 años de datos recopilados por la encuesta sobre finanzas de los consumidores, un proyecto de investigación de larga duración que examina lo que hacen los estadounidenses con su dinero. Malmeder y Nagel querían averiguar qué determina la forma en que la gente invierte su dinero, lo que hacía la economía cuando los inversores eran jóvenes adultos. En otras palabras, la historia personal determina nuestra actitud ante el riesgo. Al igual que la compra de billetes de lotería, no es el tipo de racionalidad que se encuentra en los libros de economía, pero es intuitivamente lógica. Por ejemplo, si la inflación era alta entre el final de la adolescencia y el principio de los 20, era muy poco probable que los inversores invirtieran en bonos más adelante. Por el contrario, si la inflación era baja durante estos años de formación, los inversores estaban encantados de seguir invirtiendo su dinero en bonos a medida que se hacían mayores, sin importar si la inflación crecía por el camino. Lo mismo sucede con las acciones. Si la bolsa iba bien al principio de la edad adulta, los inversores seguían invirtiendo en ella. Si iba floja a la misma edad, la evitaban. Supongamos que naciste en 1970. Entre la adolescencia y los 20, el índice Standard & Poor's 500 se multiplicó por 10. En pocas palabras, cualquiera que pusiera su dinero en empresas que cotizaban en ese índice se forró. Las personas nacidas en 1950 tuvieron una experiencia muy diferente del mercado, que estuvo prácticamente inactivo durante ese periodo de sus vidas. Y lo que es más importante, la decisión de invertir o no cambió incluso cuando lo hizo el propio mercado, lo que sugiere que las pruebas del mundo real no lograron cambiar las decisiones viscerales que se tomaron al principio de la vida. Y esto es muy importante porque de alguna manera lo que nos sucede en cierta etapa del tiempo determina el comportamiento que vamos a tener sobre ese concepto el resto de nuestra vida. Esto también se relaciona mucho con lo que sucede, digamos, a nivel subconsciente en función de los temores o los traumas o las cosas que nos suceden cuando somos niños. Quizá no somos conscientes de ellas, pero ahí prevalecen. Aquí sucede un patrón muy similar. Es decir, cuando llegamos a una cierta edad de toma de decisiones financieras, la situación o el contexto o la forma en la cual el mundo se encuentre en ese momento va a determinar, digamos, el comportamiento que vamos a tener en función de lo que suceda en los subsecuentes años. En pocas palabras, no importa si la situación cambia, si nosotros tenemos ese comportamiento de alguna manera arraigado en nuestra mente, vamos a seguir repitiendo esos patrones. Y esto es para bien o para mal. Es importante que lo sepamos porque así es como funciona la mente en términos de las finanzas. Y esto muchas veces no se entiende o no se comprende. Así que tómalo a consideración y empieza a sacar tus propias conclusiones. No olvides la enseñanza de este punto número 2. La experiencia personal impulsa la toma de decisiones financieras. Es turno del punto 3 y dice: los conceptos económicos que utilizamos hoy siguen siendo infantes históricos. Un caniche toy o un poodle toy, esta raza de perro, no se parece mucho a sus antepasados salvajes, que a su vez no se diferenciaban demasiado de los lobos. Esto no debería sorprendernos. Las razas caninas actuales
tienen una historia de domesticación de 10.000 años a sus espaldas. Y sin embargo, los dueños de perros se sorprenden a menudo de las respuestas instintivas y sanguinarias de sus mascotas cuando ven una ardilla o un gato. Resulta que 10 milenios no han erradicado por completo estos rasgos salvajes tan arraigados. La pregunta: ¿qué tiene que ver la domesticación de los perros con la psicología del dinero? En realidad, mucho. Recuerda, los conceptos económicos que utilizamos hoy siguen siendo infantes históricos. ¿Por qué a muchos de nosotros se nos da tan mal manejar el dinero? Una respuesta es que es bastante nuevo en el gran esquema de las cosas. La primera moneda no se emitió hasta el año 600 a.C., cuando el rey Aliates de Lidia, un reino de la Edad de Hierro en la actual Turquía, acuñó sus propias monedas. Y eso no es nada comparado con conceptos económicos más complejos. Por ejemplo, la jubilación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estadounidenses trabajaban hasta morir. La esperanza de vida era menor entonces, por supuesto, y aún así, la mitad de los hombres mayores de 65 años seguían participando en el mercado laboral en la década de 1940. Las cosas empezaron a cambiar con la introducción de la seguridad social tras la Segunda Guerra Mundial, pero la jubilación siguió siendo un ideal inalcanzable para la mayoría de los trabajadores estadounidenses hasta los años 80, década en la que el cheque mensual medio de la seguridad social superó los $1,000, ajustados a la inflación. Antes de eso, solo una minoría privilegiada podía permitirse dejar de trabajar a mediados de los 60 años. Eso significa que uno de los conceptos económicos más básicos que utilizamos en el mundo actual tiene menos de 2 generaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 401(k), el principal método de financiación de la jubilación, ni siquiera existía hasta 1978. Mientras que el plan de jubilación Roth IRA no se introdujo hasta 1998. Otras ideas y prácticas clave no son mucho más antiguas. Por ejemplo, los fondos de cobertura no despegaron realmente hasta hace un cuarto de siglo y los fondos indexados apenas tienen 50 años. Incluso el endeudamiento de los consumidores, como las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito, uno de los principales motores del crecimiento económico en Estados Unidos, solo se generalizó después de que la ley de ayuda a los soldados facilitara a los estadounidenses de a pie la obtención de préstamos en 1944. Si somos malos en planificación financiera y toma de decisiones, no es porque estemos locos, es simplemente porque somos novatos. Todo esto tiene realmente, en proporción de la historia del mundo civilizado, prácticamente nada. Entonces, muchas de las cosas todavía tenemos que adaptarnos a ellas. No tenemos esta madurez, hablando en términos psicológicos, sobre cómo manejarnos de una manera eficiente. Así que no seas tan duro contigo mismo si tú sientes que el dinero no te rinde o si no tomas las mejores decisiones. La realidad es que nosotros repetimos patrones y va a ir muy de la mano en función del lugar de nacimiento, de la situación económica, digamos, de nuestro núcleo familiar, de la sociedad y del entorno en el cual nos desarrollamos. Por ende, estamos en un proceso todavía de prueba y adaptación. Aquí es importante nada más que lo comprendas y a un nivel, digamos, más global o sobre todo ya en términos, digamos, de sociedad o de país, pues existen instrumentos, existen opciones que aún así, pues son propuestas que se va a validar en un futuro qué tan eficientes son. Estamos todavía en este proceso de adecuación en función de poder generar, digamos, las mejores decisiones para garantizar precisamente, pues, esta salud financiera. Así que ten paciencia y a seguir aprendiendo. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Los conceptos económicos que utilizamos hoy siguen siendo infantes históricos. Llegamos al punto 4 y dice: la suerte desempeña un papel más importante de lo que se cree en los éxitos financieros. Hace un par de años,
el autor preguntó al economista Robert Shiller, galardonado con el premio Nobel, ¿qué es lo que más le gustaría saber sobre la inversión que no se pueda saber del todo? La respuesta de Shiller fue el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. La suerte es un tema complejo. Pocos inversores y empresarios negarían que desempeña un papel en teoría, pero es difícil cuantificar hasta qué punto es responsable de que una empresa prospere o fracase. También tendemos a pensar que es de mala educación atribuir los éxitos de los demás a la casualidad. Como resultado, a menudo acabamos ignorando el papel de la suerte en la toma de decisiones financieras. Y esto es un error. Y este es un tema que puede generar mucha controversia porque si tú le preguntas a una persona de mucho éxito si tuvo suerte, regularmente te va a decir que no, que el resultado que tiene actualmente pues viene siendo debido al trabajo duro, debido al esfuerzo, debido a su dedicación, debido a muchos factores que están en su control. Pero pasa algo curioso, si a una persona le va mal, normalmente si tú le preguntas a esa persona, difícilmente va a aceptar que fue su decisión, sino muchas veces se lo va a atribuir a factores fuera de su control, en pocas palabras, la mala suerte, ¿no? Entonces aquí es algo que el autor coloca en contexto y vale la pena que nosotros le demos la importancia que merece. Porque al final la suerte, independientemente del contexto, independientemente de la situación, se puede presentar de una gran cantidad de variables que prácticamente nosotros no somos conscientes. Pero cada variable pues puede jugar un rol determinante en la toma de decisiones que tenemos. Recuerda, la suerte desempeña un papel más importante en los éxitos financieros de lo que se piensa. Según el economista Bhaskar Mazumdar, los ingresos de dos hermanos están más estrechamente correlacionados que la altura o el peso. Dicho de otro modo, si tu hermano es rico y alto, tienes más probabilidad de ser rico que de ser alto. Es bastante fácil explicar esta correlación. Los hermanos de un mismo hogar tienen más probabilidades de disfrutar de los mismos privilegios y oportunidades. Los padres que envían a un hijo a un buen colegio suelen hacer lo mismo con su hermano. Sin embargo, si encontramos una pareja de hermanos ricos, encontraremos a dos personas que no creen que el estudio de Mazumdar se aplique a su familia. Eso se debe a la psicología humana. Normalmente subestimamos o sobreestimamos el papel de la suerte en los resultados. Si nos va bien es porque hemos trabajado duro. Si fracasamos es porque hemos tenido mala suerte. Pero si otros fracasan, no somos tan generosos. En esos casos, no atribuimos el fracaso a la mala suerte, sino a defectos de carácter como la pereza o la falta de enfoque. Desgraciadamente, nuestra cultura, obsesionada con el éxito, no ayuda mucho en este sentido. La revista Forbes no celebra a los inversores brillantes que se arruinaron porque tuvieron mala suerte y el mercado cayó en picado. Sin embargo, sí celebra a los inversores de segunda fila o temerarios que tuvieron suerte e hicieron una fortuna. Eso nos deja en un aprieto. Cuando se trata de dinero, no solo tenemos que averiguar qué funciona y qué no, sino que también necesitamos una forma de incorporar la aleatoriedad a nuestros modelos. Puede que no seamos capaces de cumplir el sueño de Shiller y tener en cuenta el papel exacto del azar, pero como veremos más adelante, podemos controlar esto que llamamos suerte. Y aquí es muy importante, digamos, hacer un examen de conciencia, ¿no? Y también determinar, pues, cuál es nuestra postura ante todo ello. Porque muchas veces nosotros no reconocemos el factor de la suerte y pensamos que todo se deriva prácticamente de nuestro esfuerzo y lo que está en nuestro control. Y una vez más, como se mencionó previamente, si las cosas no resultan, digamos, si no resultan para nosotros, entonces sí, se lo atribuimos a la mala suerte. Pero si no resultan para otros, entonces no, se lo atribuimos a sus propias decisiones. Es por eso que nosotros tendemos a subestimar o sobreestimar el papel de la suerte en los resultados. Sin embargo, este azar, digámoslo así, está presente en cada momento y en cada circunstancia de la vida. No olvides la enseñanza de este punto número 4. La suerte desempeña un papel más importante de lo que se cree en los éxitos financieros.
Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que dice, centrarse en patrones generales en lugar de en casos concretos puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Bill Gates dijo una vez que el éxito es un pésimo maestro. En opinión de Gates, el éxito engaña a las personas inteligentes para que pasen por alto el papel de la suerte, lo que a su vez les hace pensar que no pueden perder. Paradójicamente, eso es una forma bastante segura de asegurarse de perder. Entonces, ¿cómo debes integrar el azar y la suerte en tu comportamiento financiero? Bueno, esto es lo que no debes hacer. Obsesionarse con los ejemplos de personas concretas. Cuando estudiamos a personas de gran éxito, solemos acabar eligiendo valores atípicos, los multimillonarios que han cambiado el funcionamiento del mundo, y eso puede llevarnos por mal camino. Es algo que ya hemos tratado de reforzar en varios análisis, es decir, cada persona es diferente y cuando tú admiras a alguien, uno de los consejos que se te da es que repliques lo que esa persona hace, es decir, empieza a modelar lo que esa persona hace para que tú también puedas emular precisamente esos resultados. Sin embargo, esto es un error porque las características, las cualidades, las circunstancias y otros elementos que son inherentes y totalmente propios de esa persona aplican para esa persona. Y no porque tú hagas lo mismo significa que va a aplicar para ti. Es por eso que es importante que nosotros sepamos que no tenemos que obsesionarnos con personas en concreto. Recuerda, centrarse en patrones generales en lugar de en casos específicos puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Tomemos como ejemplo a John D. Rockefeller, uno de los empresarios con más éxito de la historia. Cuando empezó a construir su industria petrolera, se encontró con un problema. Las leyes de Estados Unidos no le permitían hacer lo que quería. Su solución fue sencilla: ignorarlas. Su desprecio por las convenciones legales era tan grande, de hecho, que un juez dijo que su empresa no se comportaba mejor que un vulgar ladrón. El éxito de Rockefeller determina nuestra forma de pensar sobre este comportamiento. Mirando hacia atrás, es fácil celebrar su visión y decir que se negó a dejar que leyes obsoletas se interpusieran en el camino de la innovación. Aunque, ¿qué hubiese pasado si Rockefeller hubiera fracasado? ¿Seguiríamos pensando que debemos seguir el ejemplo de Rockefeller? Probablemente no. En el mejor de los casos, lo veríamos como un criminal fracasado que nos enseñó lo que no debemos hacer. Pero a fin de cuentas, la diferencia entre estos dos resultados es la suerte. Un par de veredictos diferentes aquí y allá, o tal vez un cambio en el clima político, podrían haber alterado la suerte de Rockefeller. Y lo que es más importante, la buena suerte es casi imposible de emular. Incluso si imitas cada paso de la carrera de alguien como Warren Buffett, no puedes asegurarte de que todos los dados caigan de la misma manera para ti como lo hicieron para él. Así que esta es la alternativa. Limítate a analizar patrones de éxito y fracaso. Cuanto más común sea un patrón, más probable es que sea aplicable a tu vida y a tus decisiones financieras. Un estudio tras otro, por ejemplo, demuestra que las personas que controlan la estructura de sus días son más felices con su trabajo que las que no lo hacen. A diferencia de los pocos casos atípicos, se trata de una observación general sobre la que puedes actuar ahora mismo. Esto lo podríamos llevar a muchos conceptos. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona tenga mayor éxito? Digamos, una rutina que se ha comprobado que funciona enormemente, pues viene siendo una actividad física regular. Entonces, si tú quieres ser exitoso, no trates de emular precisamente lo que hace una persona, digamos, al pie de la letra, sino más bien cuáles son, digamos, estos patrones de comportamiento que pueden repetirse en general. El ejercicio, la gratitud, estar en entornos sanos o rodearse de cierto tipo de personas, etcétera. Son aspectos que nosotros podemos replicar, que está en nuestro control y que va a aumentar, digamos, nuestro porcentaje de suerte.
Recuerda muy bien, cuando tú tratas de emular a una persona en particular, la buena suerte de esa persona es muy difícil que tú la logres tener. Y esto considéralo muy bien cuando tú de alguna manera vas a comprar algo o vas a involucrarte en algo porque tú admiras en demasía a una persona en particular y esta persona te dice que tienes que hacer esto en función de conseguir tales resultados. Desde ahí empieza a analizar la historia de la persona y sobre todo evalúa cuáles son sus patrones de comportamiento que realmente tú puedes emular, ponerlos a prueba y entonces validar cómo esta buena suerte empieza a hacerse presente. ¿Ok? Eso es algo para que fomentes un poco más tu pensamiento crítico y tomes mejores decisiones, en este contexto, mejores decisiones financieras. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Centrarse en patrones generales en lugar de en casos concretos puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Ahora llegamos al punto 6 con uno de los temas que más puede repercutir en la toma de decisiones que tomamos. El punto 6 dice, la envidia puede volverte imprudente. Al capitalismo se le dan bien dos cosas, generar riqueza y envidia. Un jugador de béisbol novato gana $500,000 al año. Según cualquier criterio razonable, es rico. Pero si juega en el mismo equipo que una superestrella como Mike Trout, que gana $36 millones al año, de repente no está contento con lo que gana, quiere lo que otros tienen. Mientras tanto, los que ganan mucho, como Trout, se comparan con los que ganan aún más. Para entrar en la lista de los 10 gestores de fondos de cobertura mejor pagados de Estados Unidos en 2018, por ejemplo, tenías que haber ganado al menos $340 millones ese año. Incluso Trout es un pez pequeño para ese estándar. En términos capitalistas, no hay nada moralmente malo en la envidia, pero hay un problema práctico. La envidia puede hacerte imprudente. ¿Cuándo es suficiente? Sería la pregunta. Y esto es algo que tuvo que habérselo preguntado Rajat Gupta. Nacido en un barrio marginal de Calcuta, en la India, Gupta ascendió en la escala empresarial hasta convertirse en consejero delegado de la consultora McKinsey. Cuando se jubiló en 2007, su fortuna ascendía a $100 millones. Podría haber hecho cualquier cosa, pero Gupta tenía envidia. Él quería ser multimillonario. En 2008, Gupta, miembro del Consejo de Administración de Goldman Sachs, se enteró de que Warren Buffett estaba a punto de invertir $5,000 millones para mantener a flote la empresa durante la crisis financiera. 16 segundos después de escuchar esta noticia en una conferencia telefónica, mucho antes de que se hiciera pública, Gupta marcó el número de un gestor de fondos de cobertura y compró 175,000 acciones de Goldman Sachs. Esto era información privilegiada y estrictamente ilegal. A Gupta no le importó. Acababa de ganar fácilmente $1 millón. Cuando los fiscales le atraparon, ya había acumulado $17 millones en una serie de negocios dudosos. No se había hecho multimillonario, pero fue suficiente para ganarse una fuerte condena de prisión. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La envidia lleva a tomar malas decisiones y el coste de esas decisiones es mucho mayor que las ganancias que se pueden obtener. Piénsalo así, si tienes un apetito insaciable, comerás hasta vomitar, pero vomitar es mucho peor que cualquier comida, así que no lo hagas. Dejar oportunidades sobre la mesa no significa necesariamente que te estés perdiendo algo. A menudo es el reconocimiento de que intentar devorarlo todo te llevará al punto del arrepentimiento. En otras palabras, no seas Rajat Gupta. Y esto es importante porque cuando uno carece de algo, esto le hace sentido y piensa, claro, o sea, yo si lo tuviera no lo haría. Pero cuando tú alcanzas estas cifras y de pronto tienes la oportunidad de generar más, es muy difícil que tú logres ponerse alto. Es decir, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo yo ya puedo estar en paz? Es importante que nosotros empecemos a plantear esto porque
Si somos víctima precisamente de este concepto psicológico, donde siempre buscamos el siguiente punto y nunca disfrutamos una meta porque estamos pensando en la siguiente, es muy factible que nosotros vivamos nuestra vida precisamente tras este objeto brillante una y otra vez. Es por eso que el hecho de dejar oportunidades, o como decía Warren Buffett, o dice más bien porque sigue aquí con nosotros, hay que aprender a decir no, simplemente a quedarnos en paz y saber que ya es suficiente. Nosotros podemos tener ese control y empezar a tener una vida la cual no nos rebase en función de los aspectos que muchas veces ni siquiera necesitamos. Es decir, en el caso de Rajat Gupta, si ya era una persona que tenía cientos de millones de dólares, ¿cuál era la diferencia de querer tener miles de millones de dólares y al final la calidad de vida y la forma en la cual está viviendo iba a ser prácticamente la misma? Al final, este concepto del ego se hace presente y hace que muchas veces nosotros tomemos estas decisiones equivocadas y lo más importante y crítico, pueden llevarnos a arrepentirnos el resto de nuestra vida. No permitas que esto te ocurra a ti. No olvides la enseñanza de este punto número 6. La envidia puede volverte imprudente. Ahora pasamos al punto 7 que nos hará reflexionar. El punto 7 dice, amasar una fortuna es más fácil que conservarla. Hubo pocos operadores bursátiles mejores que Jesse Livermore a principios del siglo XX. Nacido en 1877, ayudó a construir Wall Street. A los 30 años ya valía 100 millones de dólares actuales. Justo antes del crack de 1929, Livermore tomó la mejor decisión de su carrera. Tomó una posición corta y apostó a que las acciones bajarían. Efectivamente, el mercado perdió un tercio de su valor total, mientras se liquidaban fortunas y corrían noticias de inversores en bancarrota que saltaban desde las ventanas de las oficinas. Livermore volvió a casa con su familia con una gran noticia. Acababa de ganar el equivalente moderno a 3,000 millones de dólares. Feliz para siempre, no del todo. Recuerda, amasar una fortuna es más fácil que mantenerla. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre que el éxito es un pésimo maestro? Bueno, después de su gran victoria en 1929, Livermore pensó que era intocable. Hizo apuestas cada vez más grandes y perdió a lo grande, una y otra vez, hasta que su fortuna desapareció. Arruinado y endeudado, se quitó la vida en un club de Manhattan en 1940. Resulta que hacerse rico es a veces mucho más sencillo que seguir siéndolo. Recuerda el factor de la suerte. Se hace presente, pero muchas personas piensan que se debe precisamente a su talento natural, a lo que tienen control. ¿Ok? Por eso es importante que esto lo vayas reflexionando. Recuerda, es fácil entender por qué la gente que es buena en lo primero, es decir, generando fortuna, a menudo tiene problemas con lo segundo, es decir, mantenerla. Ganar dinero es cuestión de riesgo, optimismo y valentía. Conservar el dinero es una cuestión psicológica totalmente distinta. Se trata del miedo a que te quiten todo lo que has ganado. Mantenerse rico también significa ser humilde. Después de 1929, Livermore pensó que era un genio que no podía dar un paso en falso. Hubiera sido mejor que reconociera que la suerte había jugado su papel y que su éxito no podría repetirse indefinidamente. La realidad es que hay muchos Livermores por ahí, aunque sus historias no suelen ser tan trágicas. Alrededor del 40% de las empresas que cotizan en bolsa pierden todo su valor con el tiempo. Y la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos tienen una rotación del 20% por década, excluyendo los casos de fallecimiento y transferencias intrafamiliares. Entonces, ¿cómo conservar lo que ya se tiene? En una palabra, perseverancia. Los empresarios que mejor lo hacen se mantienen durante mucho tiempo sin desaparecer. Lo que todos tienen en común es una cosita llamada miedo. Como dice el multimillonario inversor de capital de riesgo Michael Moritz, cuando tienes miedo a perder, miras las posibles ganancias con otros ojos.
pocas ganancias son lo bastante grandes como para justificar el riesgo de perder todo lo que ya se tiene. Y cuando se adopta ese punto de vista, es mucho más probable que se tomen mejores decisiones. Es decir, aquí el principio del hedonismo se hace presente. No queremos sufrir el dolor de perder. En pocas palabras, el miedo nos contiene para no cometer, digamos, un riesgo absurdo o simplemente el hecho de perder lo que ya hemos ganado. Obviamente esto no aplica a todas las personas porque hay gente cuyo nivel de riesgo es muy alto y muchas veces pues buscan siempre seguir ganando más y eso los lleva a tomar decisiones irracionales. La forma en la cual nosotros pudiésemos controlar eso, es decir, que la mala fortuna no se haga presente, es cuando le damos el respeto que merece a este concepto del miedo. Se critica mucho, ¿no? El hecho de ser temerosos en cualquier aspecto de la vida. Sin embargo, cuando somos temerosos en relación a lo que hemos ganado, de tal manera que vamos a cuidar lo que hemos ganado, ojo ahí, entonces las cosas, de alguna manera, nos llevan a tomar decisiones distintas. No es lo mismo cuando tú en este momento estás en una posición donde quizá no tengas nada que perder, puedes darte el lujo de tomar decisiones arriesgadas. Pero una vez que tú ya has tenido algún resultado o tienes aspectos los cuales quieres preservar, entonces tienes que pensarlo dos veces. Las personas que de alguna manera mantienen mejor su fortuna o las personas que también son más consistentes, digámoslo así, en términos que van prevaleciendo a lo largo del tiempo en relación al dinero que tienen, son las personas que son más cautas, son las personas que toman riesgos calculados y son las personas que de alguna manera, pues sí, le dan el respeto que merecen a este concepto de temor o miedo. Es muy distinto cuando una persona que no le costó trabajo y esfuerzo recibe ese dinero o recibe esas cantidades porque es más fácil que se pierdan. No es obra de la casualidad que si una generación forjó algo y esta generación hereda todo a la generación posterior, la cual de alguna manera pues no le costó el mismo esfuerzo o simplemente no tiene la misma formación, bastará para una tercera generación para que eso se pierda. Esto es muy interesante porque es un patrón que ya se tiene muy bien identificado y sobre todo pues hace que las personas piensen dos veces precisamente qué es lo que tendrían que hacer en función de poder preservar, no nada más para ellos, sino para su descendencia, este tipo de riqueza. Así que lo dejo hasta ahí, nada más para que tú lo evalúes, lo consideres y sobre todo también hagas tu propia reflexión. No olvides la enseñanza de este punto número 7, amasar una fortuna es más fácil que conservarla. Y con esto llegamos al octavo y último punto de este análisis que dice, puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Según cuenta el mismo, Heinz Beckgren no prometía mucho en su juventud. Cuando se vio obligado a huir de la Alemania nazi en 1936, no sabía qué hacer con su vida. Tras estudiar literatura en la Universidad de California, en Berkeley, trabajó como periodista y se dedicó a la crítica de arte. En 1940 compró una pequeña acuarela de Paul Klee por $100. Fue el comienzo de su pasión por el arte moderno. En la década de 1990, Beckgren se había convertido en uno de los coleccionistas de arte más exitosos de todos los tiempos. En el 2000 vendió su colección al gobierno alemán por 100 millones de euros. Dado que contenía un gran número de Picassos, Klees, Matisses y Braques. Esa cifra no se acercaba ni de lejos a su valor real, que se estimaba en $1,000 millones. Era una de las colecciones más importantes del mundo. Recuerda, puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así hacer una fortuna. La pregunta, ¿cómo consiguió Beckgren amasar esta impresionante colección de los mejores artistas del siglo XX? ¿Fue habilidad o solo suerte? La empresa de inversiones Horizon Research tiene una respuesta más interesante. Según la investigación de la empresa, todos los grandes coleccionistas hacen lo mismo. Compran grandes cantidades de arte. Algunas adquisiciones resultan ser grandes inversiones, sobre todo si el coleccionista las conserva durante mucho tiempo. La mayoría, sin embargo, son un fracaso. El truco, como señala el informe de Horizon, es mantener la primera hasta que el rendimiento de la cartera, es decir, el valor de toda la colección,
converja con el rendimiento de los mejores elementos de la cartera. La colección de Berggren era un poco como un fondo indexado. Sus riesgos estaban repartidos uniformemente entre una amplia gama de inversiones. En lugar de limitarse a comprar piezas que le gustaban o admiraba por casualidad, compraba todo lo que caía en sus manos y esperaba que surgieran algunas ganadoras. Esta estrategia se aplica a todas las inversiones. Es lo que se conoce como la estrategia de cola larga. La tendencia de un pequeño número de acontecimientos a explicar la mayoría de los resultados. Hay muchas matemáticas complicadas detrás de este principio, pero es bastante sencillo cuando se reduce a lo esencial. Básicamente, cuando se acierta en pocas cosas, uno puede permitirse equivocarse en más. El fracaso es inevitable. Lo que realmente importa es la naturaleza de tus éxitos. Dicho de otro modo, cuando se tiene un Picasso, no hay que preocuparse por los otros 99 que hay en la colección. Y esto es muy interesante porque también trae alusión una frase de Mark Cuban que dice que puedes fracasar n cantidad de veces, pero basta con que tengas éxito una sola vez para que todos los fracasos prácticamente desaparezcan. Y esto también trayendo la alusión a este concepto de fondos indexados, que prácticamente es cuando varias empresas se colocan en un solo fondo de tal manera que el rendimiento de todas pues es lo que tú recibes, ¿no? O el promedio, más propiamente dicho, el rendimiento de estas, de tal manera que, pues sí, habrá algunas que sean más fuertes, habrá otras que sean menos fuertes, sin embargo, a lo largo del tiempo estas se pueden ir moviendo, ¿no? De tal forma donde tú de alguna manera estás garantizando pues un rendimiento, digamos, proporcional en términos a aquellas que tienen el máximo desempeño. Esto es muy interesante porque si nosotros lo llevamos a cualquier aspecto de nuestra vida, podemos mitigar el riesgo de alguna manera en relación a las decisiones que tomemos. Y para que esto no sea demasiado extenso o complicado, nada recuerda esta frase: cuando se acierta en pocas cosas, uno puede permitirse equivocarse en más. En otras palabras, y tomando como referencia al coleccionista, pues el coleccionista puede comprar n cantidad de cuadros y no sabe cuál va a funcionar realmente. El tiempo lo va a decir, pero basta con que tenga algunos ganadores de toda su lista para que toda esa inversión haya valido la pena. A eso se refiere este concepto, que te va a ayudar enormemente a mitigar el riesgo y en un largo plazo, seguramente, siempre estarás en ganancias. No olvides la enseñanza de este punto número 8. Puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La toma de decisiones financieras es mucho más complicada en el mundo real que en los manuales de economía. Muchas decisiones, como comprar billetes de lotería cuando no tienes un duro, no son racionales, pero tienen sentido a su manera. Lo mismo sucede con las decisiones de inversión, que a menudo se rigen por las experiencias formativas de la economía en la edad adulta temprana, más que por valoraciones frías de las condiciones actuales del mercado. En pocas palabras, las decisiones financieras están ligadas a factores psicológicos. La pregunta, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Pues, por un lado, aceptar que la suerte desempeña un papel en el éxito, aprender a temer perder lo que ya se tiene y cubrirse las espaldas. No olvides las enseñanzas de este análisis. Cada cual tiene su propia experiencia de la economía y el dinero. La experiencia personal impulsa la toma de decisiones financieras. Los conceptos económicos que utilizamos hoy siguen siendo infantes históricos. La suerte desempeña un papel más importante de lo que se cree en los éxitos financieros. Centrarse en patrones generales en lugar de en casos concretos puede ayudarte a tomar mejores decisiones. La envidia puede volverte imprudente. Amasar una fortuna es más fácil que conservarla. Puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue La psicología del dinero, de su autor Morgan Housel, un libro que nos enseña lecciones eternas sobre la riqueza, la codicia y la felicidad, y sobre todo comprender la psicología que subyace a todas las decisiones relacionadas al dinero. Me gustaría mucho validar
contigo cuál fue el punto o los puntos que más resonaron, sobre todo para que lo lleves a la práctica de tal forma que seas una mejor versión. Recuerda que el conocimiento pasivo de poco funciona. Aquí lo importante es que tú vayas comprendiendo esta información con base en tu propia experiencia. También, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y por favor, presta especial atención a Mente Maestra, la travesía del ser. Se encuentra ya disponible para que conozcas de qué va y sobre todo para que te registres. Si estás interesado en formar parte de la comunidad Mente Maestra, conocimiento experto bajo todo este concepto que le hemos denominado la travesía del ser, te invito entonces a que te registres, revises el webinar y si sientes que se conecta contigo, entonces pide tu ingreso para que formes parte de esta comunidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes, por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado. Chao.